Descubre relatos de pueblos sobre nahuales que terminaron en horror. Me dijeron que empezara por lo que parecía más simple, una revisión de rutina, unas muestras de naranjo para un laboratorio, el recorrido diario por veredas de terracería que conozco de memoria. Pensé eso hasta que la noche me enseñó otra cosa. Yo soy Miguel. Trabajo como ingeniero agrónomo y durante años he pasado más horas que muchas personas en caminos de tierra, entre árboles, alambres y cascos de ranchos. Cuando me enviaron al pueblo, el encargo era claro: tomar muestras de fruta, revisar el estado sanitario de la plantación y hablar con el encargado local. Iba con Daniel y Luis, dos muchachos de pueblo que me acompañaron en la camioneta. Su trabajo era ayudarnos a cargar las cajas y preparar las rutas. Todo eso, al principio, parecía la monotonía que uno aprende a aceptar en este oficio: calor que pega en la camisa, polvo que se pega en la garganta y el olor persistente de tierra mezclado con naranja. El paisaje, sin embargo, no siempre dice la verdad. Salimos al mediodía. El sol aplastaba el aire y las motas de polvo parecían flotar en cámara lenta. Las trochas se enroscaban entre matas de plátano y parcelas de caña. De vez en cuando aparecía una casa de tablas con un tinaco oxidado y un perro que nos observaba sin apuro. Llegamos a la parcela que nos habían señalado y nos pusimos a trabajar. Medir, cortar, etiquetar. Daniel se rió de una abeja que se había metido en su camisa. Luis probó una naranja y escupió la semilla porque estaba amarga. El trabajo tiene sus ritmos: pausas breves, risas enlatadas, silencio para concentrarse. Era un día cualquiera hasta que la luz comenzó a caer. Al atardecer, la atmósfera cambia de forma sutil pero decisiva. La luz se afina, el calor se guarda en las piedras y la sombra crece como una mancha lenta. Fue en ese momento que lo vi por primera vez. Un hombre al borde del camino, como si hubiera estado esperando, con el cuerpo inclinado hacia la ruta, como si quisiera que alguien lo reconociera. No era un hombre del pueblo tal como los conocía. Su ropa estaba vieja, butacas y manchas que no sabría describir, y su mirada, cuando me cruzó, tuvo algo de interrogante que no pedía respuesta. No hubo un gesto agresivo, apenas un intercambio breve de miradas. Daniel dijo algo como «no es de aquí», y Luis apretó la puerta de la camioneta sin darse cuenta. Continuamos, pero la sensación se quedó. Un par de kilómetros adelante apareció el coyote. No era un coyote cualquiera, o al menos no lo parecía. Era más grande, con el pelaje oscuro como la noche que venía, y se quedó en la orilla del camino, quieto, mirándonos con unos ojos que no eran ojos de animal. Eran amarillos y brillaban con una intensidad que hacía doler. Tuvimos tiempo de verlos bien. Parecían, de alguna manera, medirnos. El coyote no aulló, no se movió, solo nos miró. Yo he visto animales en tropel, manos de campesinos que se acercan para espantarlos, huellas que se pierden en barro o en arena. Pero esos ojos tenían algo más. Era como si supieran quién pasaba por allí y por qué. Nos detuvimos sin planearlo. Daniel bajó la ventana del lado del conductor y le gritó una palabrota sin mucho fondo, como haciéndoles saber que no nos asustaba. El animal inclinó la cabeza, un gesto que todavía discuto en mi cabeza. Si era curiosidad, reconocimiento o una señal. En el pueblo donde yo crecí, los viejos hablaban de los nahuales con una mezcla de ironía y miedo. En la ciudad, en los eventos técnicos, nadie prestaba atención. Esa tarde, sin embargo, la palabra vino a mi memoria con todo su peso. Don Tomás, que luego me contó la historia en su patio, habló de esos animales como si fueran carteles pidiendo respeto por el territorio. Seguimos. La camioneta no hizo más ruido que lo habitual. Yo me agarré del volante y sentí que, por primera vez en años, mi cuerpo obedecía a algo que no era racional. Acelerar sin buscarlo, dejar atrás el barro, las palmas, las sombras.
Llegamos a la casa donde nos esperaba don Tomás, el encargado de la plantación y anciano reconocido en el pueblo. Lo encontramos sentado en una silla de madera, con la camisa abotonada hasta el cuello y las manos manchadas por el trabajo. En su rostro se leía la veta del tiempo y la paciencia. Ni un protector, ni un burócrata. Alguien que había hecho campesinado por generaciones. ¿Viste al hombre?, me preguntó sin saludar. No fue una pregunta de cortesía. Fue una pregunta que estaba hecha solo para romper una coraza, un ritual para saber con qué me enfrentaba. Le dije que sí, y entonces él empezó a hablar despacio, con palabras que no apelaban a la explicación, sino al recuerdo, que el camino tenía límites, que algunos animales no eran solo animales, que había historias de gente que se perdía si no respetaba ciertos ritmos. No es por asustar, Miguel, me dijo. Es por avisar. Me habló de los nahuales como de un fenómeno que se sentía más que se veía. Guardianes de tierras, formas que cambian, advertencias para quien se acerca sin pertenecer. Sus palabras no juntaron ninguna fórmula mágica. Fueron una mezcla de memoria y necesidad. Decirlo para que se entienda la frontera. Volvimos a la camioneta con los bultos. Por fuera el trabajo estaba hecho. Habíamos tomado las muestras, registramos las enfermedades, anotamos lo que había que anotar. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado. Esa noche dormimos en un cuarto prestado de la casa de don Tomás. La habitación olía a tierra y naranja. Y al cerrarse la puerta, la oscuridad tuvo un volumen propio. Me desperté varias veces por la noche, con la sensación de que alguien caminaba a lo lejos entre los árboles. Entre sueño y sueño, escuché lo que creí eran rasguños en la pared, el roce de unas uñas, quizá, o ramas que el viento doblaba. Daniel dormía con la radio apenas encendida, y Luis, a mi lado, respiraba con la calma de la gente que duerme, como si la noche fuera una cosa común. Yo no lo era. A la madrugada, antes de salir, me asomé a la ventana. Vi huellas en la tierra que no concordaban exactamente con las de un animal conocido. Pisadas largas, arrastradas. Eran marcas que empezaban cerca del corral y desaparecían en el monte como si alguien hubiera levantado el pie y se hubiera ido sin dejar más rastro. Pensé en un perro grande, en un coyote solitario que había encontrado comida. Pero también pensé en la mirada de don Tomás, y en cómo en su boca la palabra nahual no era una superstición, sino una medida práctica. Evitar entrar en ciertas partes, no cruzar ciertos límites al anochecer, no quedarse dormido en el campo sin vigilancia. Me dije que si quería mantener la calma, debía confiar en la ciencia, en las muestras, en los protocolos. Sin embargo, mi cuerpo mantenía otra memoria, la de estar observado. Al final del día nos montamos en la camioneta con las cajas. Antes de poner marcha, don Tomás se inclinó y me dijo algo que aún resuena. A veces te miran porque no quieren que sigas. Respeta, no es solo por ti. No dijo más. No era necesario. La advertencia no fue dramática. Fue uno de esos enunciados que el pueblo usa para ordenar su territorio. Subimos y emprendimos el regreso por la misma trocha. En el camino, otra vez, apareció el animal. Estaba exactamente donde lo habíamos visto antes, pero ahora había otra cosa. A su lado, parecía haber algo más, algo humanoide que se desdibujaba entre la sombra y la maleza, como si alguien se estuviera incorporando a la oscuridad. Luis lo vio y juró que lo que había estado junto al coyote tenía la forma de una persona. Daniel, en cambio, me dijo que no vio nada de eso. Solo recordó la mirada del animal, y yo, que pensaba que la explicación más probable era que había confundido sombras con figuras, sentí que había una tensión en el aire que no era compatible con la calma. No quiero prometer que aquello fue un milagro, ni que todo se resolvió con una palabra de don Tomás. No puedo afirmar que lo que miramos era exactamente un nahual como lo describen los viejos, o que la criatura tenía la intención humana que atribuimos. Solo puedo decir lo que sentí.
Miedo, una sensación de que la noche tenía una frontera y que nosotros la habíamos cruzado sin pedir permiso. Aceleramos. El motor llenó de ruido la trocha y nos llevó de regreso a la carretera. Cuando el pueblo quedó atrás y la llanura se extendió, la tensión bajó en forma de relieve. Sabía que había cumplido con el trabajo. Las cajas estaban en su lugar, las muestras recogidas, los papeles listos. Pero también sabía que algo, dentro de mí, había quedado en aquel camino. Meses después, cuando me llaman para otros trabajos, pienso en esa noche. Me pregunto si fue el cansancio, si fue la combinación de luz, calor y privación del sueño, si fue la sugestión. Sé que la ciencia tiene respuestas plausibles. Puede ser un animal con ojos que reflejan la luz, o un hombre con linterna, o incluso un grupo que buscó asustarnos por diversión. Pero también sé que en ese pueblo las historias funcionan como límites. Narrarlas no es solo pasar un rato, es recordar lo que no debe hacerse. Don Tomás me dijo que cuentan las historias para que nadie pase por ciertos lugares a ciertas horas. Y quizá eso sea todo. Una mezcla de precaución y memoria. Aún así, hay noches en que, al cerrar los ojos, vuelvo a ver esos ojos amarillos. Si esta historia te habla de algo que viviste o conoces, deja tu relato abajo. Comparte una experiencia similar. La acumulación de voces nos ayuda a entender cuánto pesan estas leyendas en la vida cotidiana. Lo que vivió Miguel no está aislado en el mapa del folclore. Antes de seguir, conviene poner algunos elementos en contexto para entender las variantes de una figura que, por siglos, ha ocupado un lugar ambiguo entre lo sagrado, lo práctico y lo temible. El nahual. La palabra nahual remite a prácticas y creencias que han cambiado con el tiempo y el lugar. En términos generales, dentro de las tradiciones mesoamericanas, un nahual aparece como un ser que tiene relación con la transformación. A veces un ser humano que asume otra forma para caminar de noche. Otras veces un espíritu protector de una familia o una tierra. No hay un solo nahual, ni una sola historia que sirva para todos los pueblos. En algunos lugares es visto como compañero y guía. En otros, como advertencia y guardián estricto de límites. El punto que nos interesa aquí es la dimensión territorial. En muchos relatos, el nahual aparece para señalar, con advertencias o incluso con actos de fuerza, que hay lugares que no deben ser profanados por forasteros o por quienes llegan sin respeto. Es importante subrayar algo que aparece en los relatos y que también vimos en el testimonio de Miguel. La mezcla entre lo que la ciencia puede describir y lo que la comunidad vive como experiencia. Hay elementos sensoriales que se repiten. Ojos que brillan en la noche, huellas extrañas en la tierra, olores que la gente identifica, tierra mojada, naranja, animal, ropa desgarrada, o trapos colgando en lugares donde alguien pasó. Esos signos cumplen una función social. Son señales que cuentan una historia y piden una reacción. Para la mirada técnica, pueden ser explicados por condiciones físicas o por comportamiento animal. Para la mirada comunitaria, son avisos de una presencia que no siempre se somete a un examen microscópico. En el análisis de estos relatos, convive la tentación de cerrar la escena con una hipótesis que satisfaga el deseo de certeza. Podríamos hablar de ojos reflejando luz, de perros salvajes, de juegos de niños, de errores perceptivos originados por fatiga. Todas esas explicaciones pueden encajar en algún caso. Pero también hay que mirar la otra cara, la psicología del miedo y la función del mito. Las historias de nahuales tienen el poder de organizar el miedo, nombrarlo, ponerle fronteras, asignarle un sentido dentro de una comunidad. En pueblos pequeños, donde la comunidad vive de la cercanía y de una economía que depende del trabajo de todos, las historias funcionan como acuerdos no escritos para convivir con los riesgos reales del entorno. Decir nahual a veces equivale a decir cuida tus pasos,
y esa palabra arrastra consigo siglos de instrucciones implícitas. Otra pieza a considerar es la geografía narrativa. En el testimonio que escuchamos, hay una ambigüedad que conviene señalar. En algunos pasajes se menciona el norte de Veracruz, y en otros detalles, la descripción del paisaje y las montañas parecen coincidir más con territorios de Oaxaca. Esa incongruencia no es un error menor. Es una sombra que nos recuerda que las historias viajan y se transforman. A veces un relato recoge rasgos de distintos lugares, porque las personas que lo cuentan han emigrado, han escuchado otras voces o han confundido nombres. En la memoria, los mapas no se mantienen precisos, se superponen. Para nosotros, que compilamos estos relatos, esa mezcla se convierte en una ambigüedad deliberada. No corregimos con suposiciones, dejamos la duda como parte del misterio. La indefinición geográfica es, en sí misma, un signo de que la historia pertenece más al ámbito del folclore que a un registro cartográfico inmutable. Si ampliamos la mirada hacia el rol social de estas leyendas, veremos que el nahual cumple varias funciones simultáneas. Para las familias, es una advertencia para los jóvenes que podrían aventurarse más allá de lo permitido. Para el anciano que recuerda, es un modo de mantener el orden y de hacer valer la memoria colectiva. Para aquellos que han sufrido pérdidas o violaciones a su territorio, la figura del nahual puede simbolizar una justicia que las instituciones no han dado. En algunos relatos, el nahual es el recurso narrativo para explicar lo inexplicable. Una desaparición, una enfermedad que no se comprende, un ataque inesperado. Decir nahual es entonces una forma de poner en palabras una falta de control, un agujero en la realidad cotidiana. Todo esto no es una apología de la superstición ni un rechazo de la ciencia. Es, más bien, una invitación a ver los relatos como sistemas de sentido. La coexistencia de explicaciones no es anómala, es humana. Para quienes viven en el terreno, la explicación que mejor funcione es la que permita acomodarse a la realidad diaria sin exponerse a más riesgos. Si una advertencia dice, no te acerques a esa trocha de noche, y esa advertencia proviene de una historia sobre un animal con ojos amarillos, el resultado práctico es el mismo. Se evita la trocha. Desde la perspectiva de seguridad y conservación, la fábula sirve. Y desde la perspectiva de quien recoge muestras, esa fábula puede quedarse prendida en el pecho de modo persistente. Entre tanto análisis, no hay que perder de vista lo que produce en la persona el encuentro. No hablo de la verificación de un fenómeno, sino del impacto. El miedo que modifica hábitos. La necesidad de contar la experiencia a otra persona para ordenarla. El sentimiento de haber cruzado un límite. Miguel me dijo que después de aquella noche, empezó a mirar los caminos con otra prudencia. No dejó de trabajar, regresó y siguió cumpliendo su labor. Pero algo en su manera de hablar cambió. Ya no describía los lugares como antes. Introdujo pausas, miradas largas al paisaje, y al final siempre volvía a la palabra de don Tomás: respetar. Lo que sigue ahora es otro testimonio, de otro pueblo y de otra persona. Una maestra que llegó a San Miguel del Monte y que, en su relato, pone en el centro a una joven llamada Mariana. Antes de entrar en su historia, conviene preparar el terreno. En muchas comunidades, los forasteros, especialmente quienes llegan por trabajo, por enseñanza o por servicios, no son inmediatamente acogidos. La sospecha es una forma de protección. La llegada de alguien nuevo remueve memoria y territorio. Algunas veces, esa llegada coincide con incidentes que la comunidad ya lee como señales y que, por ende, terminan por marcar la vida de la persona que llegó. La maestra que cuenta su relato empezó por decir que, al bajar del camión y pisar el pueblo, sintió ser mirada de un modo que le resultó extraño. La casa donde vivió los primeros meses le fue prestada por doña Lucía, una mujer mayor que hablaba despacio y que tenía en su cocina un altar sencillo con unas velas y fotos.
Doña Lucía fue amable, pero había una distancia en su sonrisa que la maestra no supo interpretar hasta que comenzaron a suceder las pequeñas cosas. Canciones que se callaban en la casa cuando ella pasaba. Niños que se apartaban en el patio. Huellas que aparecían en la tierra de su jardín y que la gente atribuyó a alguien que no quería que Mariana estuviera allí. Mariana era una joven del pueblo, mucho más frágil en el relato que la maestra. Una presencia que la maestra describió como sensible y siempre con los ojos bajos. Al principio, la maestra creyó que las miradas que sentía iban dirigidas a ella por ser forastera. Con el tiempo, sin embargo, supo que Mariana era el foco. La chica tenía familiares con historias antiguas. Sus allegados susurraban sobre linaje y sobre cosas que no se hablan en alto. La maestra no había venido a juzgar la verdad de esas palabras. Vino a enseñar. Quien cuenta la historia lo hace desde la cercanía, no desde la lejanía de un documental. Eso la hace más cruda, porque la narradora se siente culpable por no entender y por, al mismo tiempo, quedarse atrapada en lo que ocurre. Las cosas escalaron de forma silenciosa. Al principio eran huellas, ruidos nocturnos, una sensación de que alguien caminaba alrededor de la casa. Doña Lucía preparó simples amuletos caseros, panecillos quemados, ramas puestas en ciertas cruces de puerta, que la maestra aceptó sin saber exactamente por qué. No se trataba de superstición curiosa. Eran costumbres que la comunidad usaba para crear límites. La maestra observó, a la distancia de su lógica escolar, que esas prácticas no prometían descripciones causales, sino consuelo y orden. Entonces aparecieron señales más inquietantes. Voces que parecían pronunciar el nombre de Mariana por la noche. La ventana de su cuarto que estaba mojada por el sudor sin que hubiera lluvia. Y un golpe seco en la pared que dejó la impresión de que alguien intentaba entrar sin fuerza. En una comunidad pequeña, cada gesto tiene un destinatario. Los gestos que se repiten generan sospechas y con ellas, acciones. La maestra intentó reunirse con los padres de los niños para entender, para ofrecer ayuda. Fue recibida con cortesía y a la vez con distancias. Algunos la miraban como a quien trae soluciones externas y por eso se la juzga sin conocimiento. Otros, en cambio, le contaban historias susurradas sobre el padre de Mariana, sobre una figura que la comunidad miraba con recelo. La mezcla entre afecto y miedo, entre solidaridad y ostracismo, fue creciendo hasta volverse un clima. La maestra dijo que, en la reunión del pueblo en la plaza, se habló de proteger el equilibrio y de evitar que se altere lo que existe desde hace tiempo. No se discutieron pruebas concretas, se habló en términos de prudencia comunitaria. Aún así, la maestra sintió la decisión tomada. Había que actuar. La noche en que todo se precipitó, ella recuerda un sonido antes de cualquier otro indicio. Un aullido que provenía del monte y que, según quienes vivían allí, no correspondía al aullido que conocen. Era un ruido más cercano a un llamado humano rasgado que a la nota pura de un animal. Cuando la maestra fue a la ventana, vio huellas alrededor de la casa y en el borde del jardín una marca que parecía de manos. Lo que sucedió después y cómo el pueblo actuó es parte de la historia que acá se cuenta, pero no es momento de cerrar ese arco. Al narrar estos hechos, quiero mantener la tensión que tienen. No es una trama que se resuelve con facilidad, ni con una certeza que guste al oyente. Las dolencias y las sutilezas de estos relatos no suelen ser espectáculos. Suceden en la cotidianeidad, en la forma en que la gente respira al anochecer, en las decisiones que un grupo toma para protegerse. En el caso de Mariana, lo que empieza como una sensación de persecución termina en una decisión drástica por parte del pueblo que cambia la vida de la protagonista y de muchas otras personas. Esa decisión, que en su momento se justifica en nombre de la seguridad y la tradición, deja cicatrices de otro tipo: expulsiones, silencios, cartas que llegan tarde y prometen que el peligro persiste. En este punto,
Me detengo para dejar que la imagen se asiente. La maestra en la casa prestada. Doña Lucía con sus rituales domésticos. Mariana como figura marcada por una historia que la antecede. El pueblo que decide cuidar su territorio por miedo o por rutina, la comunidad que actúa en masa y el debate que surge entre explicación racional y confianza en lo que los ancianos dicen. Todo eso es la textura de la segunda narración que viene a continuación. El relato no termina aquí. Apenas empieza a agrietar lo que parece ordenado. Queda por contarse el momento en que la noche se vuelve un campo abierto donde las decisiones se prueban y donde la vida de una joven se pone en juego. La noche en que todo se precipitó empezó con un sonido que no se parecía del todo a nada que yo hubiera escuchado antes. Fue un aullido partido, rasgado por dentro, como si alguien hubiera intentado imitar la voz de un animal con la garganta rota. Me aparté de la cama y me acerqué a la ventana sin encender la luz. En la oscuridad del patio, las huellas formaban un círculo imperfecto alrededor de la casa. Fuera del barrio de piedras, el monte respiraba con una cadencia más profunda. Al borde del jardín vi marcas que no podían ser solo de pies. Arrastrones, como si alguien hubiera apoyado las palmas de las manos contra la tierra y hubiese tirado de sí mismo. No había lluvia, y sin embargo, la ventana a veces presentaba humedad como si el sudor de la noche hubiese dejado su sello. Doña Lucía me sorprendió cuando abrió la puerta, con una linterna de aceite y esa paciencia antigua que parece tener todas las respuestas, aunque no las diga. Tenía en manos un trapo embebido en alguna hierba quemada. Lo sostenía como quien sostiene una cruz. «No se asuste, señorita», me dijo con voz de lana, y me ofreció el trapo con la educación de quien no quiere imponer su ritual, pero sabe que el rito calma el miedo. Acepté, sin entender del todo por qué lo hacía. No era creyente en esas cosas, pero algo en la forma en que el pueblo se movía me pidió cooperación. Si las historias sirven para contener el miedo, participar en ellas promueve la calma colectiva. Lo que ocurrió después fue una mezcla de rumor, de pasos que venían de varias direcciones y de gritos que parecían ensayar la furia antes de estallar. Alguien tocó la puerta con la contundencia de quien no pide permiso. Era la alarma de la plaza, el tambor de mano que los pueblos usan para convocar asambleas. Supe entonces que la reunión ya había empezado, no en la plaza, sino frente a mi casa. Salí envuelta en una cobija. La noche mordía el aire, y hasta mi respiración sonaba extraña. En la puerta había gente que yo había saludado con formalidad durante semanas. Maestras vecinas, padres de familia, muchachos que ayudaban con los bultos y el propio don Tomás, con la cara más dura que yo le había visto. Hubo empujones, acusaciones susurradas que la noche se tragó y convirtió en rumor colectivo. Esto no es normal. Es que la sangre de esa chica trae cosas antiguas. Hay que protegernos. Mariana apareció de la nada, temblando, con los ojos más abiertos de lo que su rostro mostraba. La vi mirarnos desde un rincón de la puerta y supe que la atención ya había decidido su nombre. Aquel foco que la señalaba no era de culpabilidad probada, sino de sospecha antigua que se encendía con facilidad. A veces, en los pueblos pequeños, basta un rumor para crear la atmósfera que después se afirma como verdad. Antes de que yo pudiera tomar la palabra, alguien gritó que la sombra estaba en el corral y que había visto algo mezclarse entre los gallineros. Un grupo de hombres se armó de palos y machetes de trabajo, herramientas que en pocos minutos se volvieron instrumentos de ejecución social, y bajaron hacia la parte trasera de la casa. Escuché los pasos, los gritos de orden, y luego un ruido como de metal contra madera, un forcejeo que venía desde el otro lado. La maestra que soy intentó organizar la serenidad, ofrecer agua, proponer esperar a la calma, llamar a la gente a no hacer juicios sin pruebas. Nadie me hizo caso. En su lugar, la comunidad se movió con la urgencia antigua de quienes creen estar defendiendo a su gente.
Vi la escena desde la esquina de la puerta. Primero el padre de Mariana, un hombre corpulento que había pasado desapercibido hasta entonces, bajó corriendo con una capa de polvo en su rostro. Algunos dijeron que lo habían visto entrar en la noche convertido. Otros insistieron en que era la furia de un hombre que no soportaba que su hija fuera señalada. Lo que recuerdo con detalle es el gesto intenso de su voz y el modo en que la gente se abrió ante su presencia. Hubo una tensión que no había cuando don Tomás hablaba. La lengua del temor se volvió más primitiva. Al acercarse al límite del corral, algo ocurrió que no sé explicar con términos técnicos. El hombre dejó de sostenerse como un hombre. Su espalda se encorvó, como si un peso antiguo se apoderara de su columna. Su respiración cambió de ritmo. Vi, por la brevedad de un parpadeo, una forma que no era ni totalmente humana ni totalmente animal. Una sombra que se alargaba, una figura robusta con manos que parecían más que manos. La confusión fue instantánea. Algunos gritaron letanías para espantarlo, otros arrojaron luces. El padre, el que quizá era el padre Nahual según los susurros que se encendieron como leña, lanzó un sonido que no era ni un aullido ni una voz. Fue una mezcla de esos dos y algo más. Hubo un momento de silencio total, esa pausa que precede a una tormenta, en la que todos los pulmones del pueblo se detuvieron a la vez. Después, la violencia, empujones, golpes, la prensa del cuerpo del pueblo contra una imagen que algunos decían reconocer y otros solo intuían. En medio de ese caos, su hijo, un joven que hasta entonces nadie había considerado protagonista, se interpuso. Lo vi porque la luz de una linterna le delineó el rostro con nitidez. Tenía la mandíbula apretada, las manos vacías, el gesto de quien intenta sujetar una verdad que se le escapa. No sé si era hijo biológico o allegado. Sé que lo que hizo fue colocarse entre el padre Nahual y Mariana con una decisión que ardía en la mirada. Intentó hablarle. Le dijo palabras que yo no pude escuchar salvo por fragmentos. Papá, no hagas esto. Y entonces hubo un choque. El padre Nahual lo miró con una dureza que parecía leer de su sangre, y el muchacho retrocedió como si el aire lo hubiese herido. Algunos sostienen que intentó detenerlo, otros que fue víctima de un arrebato mayor. Lo cierto es que, entre la confusión, se formó una ruptura. Quien hasta entonces se había mostrado como una familia, se fracturó ante la presencia de algo que el pueblo leyó como amenaza. La reacción comunitaria fue inmediata y brutal en su pragmatismo. No se buscó defensa para la joven ni mediación verdadera. Se eligió la expulsión como medida de control. Mariana fue hecha salir de la casa con las pocas pertenencias que pudo reunir. La comunidad decidió que su permanencia alteraba un equilibrio que no estaban dispuestos a negociar. Recuerdo su cara de desconcierto, la manera en que las manos de algunas mujeres intentaban cubrirla sin poder contener la sombra del juicio. La expulsión no fue acompañada de ceremonias ni de un juicio formal. Fue una decisión tomada en la misma noche, envuelta en temor y en la necesidad de marcar un límite. A veces las comunidades actúan así. Expulsan lo que creen peligroso para proteger lo que queda. La sensación que me quedó fue de impotencia. Intenté hablar con don Tomás, suplicarle que pensáramos en otra alternativa, que la ayuda social o la intervención cuidadosa fuera una mejor salida. Él me miró con la mezcla de cansancio y arraigo que lo caracterizaba y dijo algo que, en la lengua del pueblo, significaba más que una orden. Aquí se protege la casa o se pierde la casa. No dijo, tienen razón, ni están equivocados. Su frase fue una sentencia práctica sobre la preservación de la comunidad. Y en esa frase quedó la justificación de la expulsión. Una protección que se paga con la vida social de alguien. Vi cómo Mariana se alejó por el camino polvoriento con un saco al hombro y una cartulina con papeles mal doblados. Alguien le ofreció un último vaso de agua. Otra persona le arrojó una mirada que mezclaba lástima y alivio. Antes de perderla entre las sombras, la vi mirar atrás,
hacia la casa donde había crecido. Su rostro estaba fijo en algo que yo no supe descifrar. Fue una imagen que se me quedó grabada. La desolación de una joven que sale del pueblo y que no sabe si volverá a pertenecer. Meses después, supe que Mariana había llegado a la ciudad. Me llegó una carta, una hoja arrugada con letras apuradas, que decía poco y mucho. Agradecía a quien la había alojado por un tiempo, aseguraba que estaba bien, y sin embargo, dejaba una línea en la que se notaba el miedo. Siento que algo me sigue. No sé si es recuerdo o punzada, pero a veces escucho pasos a la distancia y me despierto con la sensación de que alguien me mira. No puedo reproducir sus palabras textuales aquí. Es su confidencia, y la comparto como indicio. La carta no contenía una denuncia ni una explicación de hechos. Traía un dato humano: la persistencia del miedo. Con esa carta vino también la culpa, la incomodidad de quien se siente responsable por haber visto una injusticia y no haberla frenado. En la ciudad, Mariana intentó rehacer su vida. Consiguió trabajo en un café y algunas tardes su rostro me llegaba en llamadas cortas. «Aún estoy con trabajo», decía, «pero no puedo quedarme mucho en mi cuarto por la noche. Me despierto con la sensación de que me observan». Lo que siguió fue un silencio intermitente, carta y semanas sin noticias. La comunidad rural la había expulsado como si expulsara una sombra. Lo que no previó fue cómo aquella sombra entraría en la vida de Mariana de maneras que no eran solo visibles. La marcó. Para la narradora que soy, la secuencia de hechos fue un aprendizaje doloroso. Me obligó a repensar la distancia entre mis ideas y la vida de la gente que me había acogido. Llegué con la intención de enseñar, convencida de la racionalidad de la escuela y de la fuerza de la educación. Me encontré con un pueblo que regula su miedo como puede, a veces con rituales, a veces con expulsiones. Comprendí que las soluciones técnicas no siempre acompañan a los relatos, que frente al desconocido e inevitable, las comunidades optan por medidas que priorizan la supervivencia. No justifico el daño, pero sí intento entender la lógica que lo produjo. Interludio del compilador. Expulsión y estigma como prácticas sociales. En muchas comunidades rurales, la expulsión de una persona, sea por sospecha de brujería, por linaje o por la asociación con lo inexplicable, funcionó históricamente como un mecanismo para restaurar un orden social percibido como roto. El fenómeno no es exclusivo de lugares mesoamericanos. En distintas culturas se utilizan medidas similares: la separación del individuo, que se considera portador de malestar o peligro simbólico. En el caso que acabamos de escuchar, la expulsión no solo protege un territorio físico, protege la narrativa colectiva que permite a la comunidad seguir existiendo con una sensación de control. Es una medida extrema y, por ello, genera daños colaterales profundos. La persona expulsada puede quedar sin redes de apoyo y con una carga de culpa impuesta por el grupo. Además, debemos recordar que las leyendas funcionan como sistemas de advertencia y memoria. Nombrar a alguien portador o vinculado al nahual es, en términos sociales, una etiqueta que produce consecuencias tangibles: aislamiento, pérdida de trabajo, estigmatización de la familia. En la historia de Mariana observamos esa dinámica. La sospecha antigua ligada a linajes transformó una serie de indicios, huellas, nombres susurrados, ruidos, en una sentencia social. Desde la mirada del compilador, es difícil no ver la tragedia humana que subyace en el uso de lo legendario como justificación para decisiones que afectan a una persona concreta. Retorno a la maestra. La culpa y el aprendizaje cotidiano. Lo que me persigue no es tanto la imagen de un nahual en la penumbra. Esa imagen puede ser explicada, discutida, relativizada, sino el gesto simple de haber visto a una joven partir con la sensación de que podríamos haber hecho algo distinto. Lo que aprendí es que el conocimiento técnico que traje a ese pueblo
No servía para sanar los ruidos de la noche. Sirvió para constatar que la comunidad necesitaba otras medidas, quizás lentas y humanas, que no siempre estaban disponibles. Con el tiempo convertí mi sentimiento en acción. Intenté mantener contacto con Mariana, mandarle libros, ofrecerle apoyo desde la distancia. Hablé con doña Lucía en más de una ocasión. Ella me devolvía su mirada con la mezcla de resignación y afecto que la caracteriza. No justificó la expulsión, no porque no entendiera la decisión, sino porque en su cosmovisión aquello era parte de un orden mayor. Me dijo algo que no olvido. No todos los temores se resuelven con la palabra. Hay temores que piden obras. No le puse en ese momento un sentido singular. Solo recogí la frase como quien recoge un objeto de valor incierto. Con el tiempo también empecé a atender mi propia incomodidad profesional. En la escuela, introduje espacios para hablar del miedo sin convertirlo en acusación. Sesiones donde los niños contaban cuentos de la casa, donde los padres compartían historias de la memoria rural y donde, poco a poco, se fue construyendo un lenguaje distinto. No pude revertir la expulsión de Mariana. No estuve allí para impedirla. Eso me persigue. Pero pude, al menos, empezar a sembrar formas de diálogo que reduzcan la posibilidad de que la próxima expulsión sea la única salida que una comunidad encuentre. Interludio del compilador. Sobre nahuales, linaje y mirada social. Es fácil, desde la distancia urbana, descartar la figura del nahual como un mito sin efectos. Pero la realidad es que las creencias producen efectos reales. Cuando un pueblo nombra una presencia, cuando pone en guardia a sus jóvenes, cuando decide cerrar una trocha por la noche, esas prácticas cambian comportamientos, economías y destinos. El nahual, en muchas tradiciones, funciona como metáfora y como agente, metáfora de límites y agente de preservación de un orden social. Su asociación con linaje, la idea de que ciertas familias cargan con una marca ancestral, es particularmente sensible. Esa conexión, real o imaginaria, se traduce en decisiones que pueden alterar la vida de una persona para siempre. Volviendo a una mirada etimológica y cultural, la palabra nahual proviene del náhuatl nahuali, que alude a aquello que es secreto, cambiante, asociado tanto a lo oculto como a lo personal. En las versiones indígenas de estas creencias, el nahual puede ser un aliado, un espíritu doméstico que protege, o una amenaza, según el contexto. Esa dualidad obliga a no caer en simplificaciones. No es todo malo, ni todo bueno. Depende del rol y de la narración que lo integra. En las historias que recogemos aquí, predomina la versión del nahual como guardián estricto del territorio, una figura que se muestra cuando se ha violado el orden o cuando el equilibrio social se percibe alterado. El cierre. ¿Cómo pensar el horror que perdura? Al juntar las piezas de ambos relatos, el de Miguel en la trocha con el coyote de ojos amarillos y el de Mariana expulsada, aparece un patrón que no se resuelve con conclusiones fáciles. Los nahuales aparecen, en estas historias, como figuras que formalizan límites, el límite de una noche, el límite de una tierra, el límite de una familia que no quiere exponerse a lo que considera peligroso. El horror del que habla nuestro título no es necesariamente el de lo sobrenatural. Es el horror de la vida cotidiana que resulta herida por decisiones tomadas en el calor del miedo. Expulsiones, miradas que marcan, silencios que se vuelven muros. No podemos afirmar, y no lo haremos, que las criaturas descritas existan fuera de los relatos. Lo que sí podemos afirmar es que las experiencias relatadas dejan huellas. En el cuerpo de quienes vivieron el encuentro, en la memoria de las comunidades y en la vida social de personas como Mariana. El horror que termina estas historias no siempre es un acto físico. A veces es la lenta erosión de pertenencia, la expropiación de un nombre y la sensación de que la mirada ajena siempre busca una falla. Desde la perspectiva de quien investiga y registra,
Hay una responsabilidad ética. Narrar con cuidado, sin trivializar. Estas historias merecen ser contadas con el respeto que se debe a la experiencia humana y a la complejidad cultural que las sostiene. Eso implica no presentarlas como pruebas de realidades definitivas, pero sí tratarlas como documentos de lo que las comunidades creen, viven y a veces padecen. Reflexiones finales sobre la tensión entre ciencia y tradición. El choque entre la explicación científica y la creencia popular se repite en cada tramo de estas narrativas. La ciencia ofrece hipótesis sensatas, animales con ojos que reflejan la luz, alucinaciones por cansancio, errores perceptivos. La tradición ofrece respuestas que funcionan socialmente, historias que previenen, advertencias que salvan cuerpos y cosechas. Ambas perspectivas pueden convivir, aunque no siempre lo hagan pacíficamente. A veces, la ciencia llega tarde a espacios donde la tradición ya actuó. Otras veces, la tradición funciona como un remedio que la técnica no puede reemplazar. Como investigador que ha pasado sus noches en camionetas y casas prestadas, puedo decir que la actitud más prudente es la que escucha sin desestimar. Si un pueblo dice «cuidado con la trocha» y eso evita accidentes, la advertencia cumple su función, aunque no sea científicamente demostrable. Pero si la advertencia se transforma en sentencia que daña a personas concretas, entonces necesitamos mecanismos de protección que equilibren la preservación comunitaria con los derechos individuales. Cierre emotivo. La pregunta que queda y la invitación al diálogo. Los relatos que hemos escuchado nos dejan con preguntas abiertas. ¿Qué hay detrás de esos ojos amarillos que observan en la penumbra? ¿Cómo conviven las explicaciones de la técnica con las narrativas de los pueblos? ¿Qué políticas y prácticas pueden evitar que el miedo de una comunidad se transforme en violencia social contra individuos inocentes? No pretendemos tener todas las respuestas. Lo que sí proponemos es que estas historias se tomen en serio, que se escuchen con respeto y que se usen como punto de partida para conversaciones que incluyan a las voces del lugar. Si este episodio te dejó inquieto, o si conoces relatos parecidos, comparte tu experiencia en los comentarios. Las voces acumuladas nos ayudan a comprender mejor cómo funcionan estos mitos en la vida real y qué consecuencias traen consigo. Y si quieres seguir escuchando más compilaciones de relatos de pueblos, mitos y encuentros nocturnos que mezclan tradición y experiencia, suscríbete al canal. Aquí seguiremos reuniendo historias que, como estas, terminan en horror o en heridas que tardan en sanar. Me despido dejando la puerta abierta a la reflexión. Hay relatos que protegen y relatos que dañan. A veces ambos coexisten en la misma historia. Quizá la única certeza es que las leyendas, cuando se convierten en acto social, tienen un poder real. Y ese poder merece, al menos, ser observado con la misma intensidad con la que, en la noche, unos ojos amarillos miraron a quienes pasaban por la trocha.